Muy buenas noches. Siendo las 20 horas de este día 12 de febrero del 2019, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica y también a los festejos de aniversario de nuestro fundador, José María Valentín Gómez Farías. Durante el día de hoy, mañana y el día jueves vamos a honrar la memoria de nuestro fundador. El día de hoy tenemos la Benemérita, le da mucho gusto contar con dos expresidentes, dos médicos que nos van a hablar de precisamente la función que él desempeñó como médico, es decir, la sesión de hoy es Valentín Gómez Farías, el médico. En ese sentido, vamos a tener un arranque muy emotivo alrededor de esta figura. Voy a turnarle la voz a nuestro secretario, al doctor José Sosimo Orozco, para que conduzca nuestra sesión académica del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a la sesión académica de este día, martes 12 de febrero de 2019. Tenemos la conferencia Valentín Gómez Farías, el médico, a cargo de nuestros expresidentes, doctor Silviano Hernández González, doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, los dos también doctores en medicina. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el agrado de presentar a los integrantes de este presidium: el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución; el doctor Silviano Hernández González, expresidente y conferencista; al doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, expresidente y conferencista; el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Para la presentación de los conferencistas, bueno, pues son personas altamente conocidas en esta institución. Desde luego que me han pedido que omita leer su trayectoria, ya que esto nos da la oportunidad de una mayor participación y algunas preguntas de ustedes. También tengo el agrado de presentar el día de esta noche al doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Él es presidente honorario vitalicio de esta benemérita institución. La licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Bienvenida, bienvenidos, y a todos ustedes su presencia es muy importante. Bien, para llevar a cabo esta conferencia, Valentín Gómez Farías, el médico, tenemos la participación en el siguiente orden: el doctor Silviano Hernández González y luego el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Le cedo la palabra. Muy buenas noches. Es para mí un gran honor, lo siento así, inaugurar este evento en homenaje a un politémico como don Valentín Gómez Farías, eminente médico, eminente político, gran reformador, un gran hombre en todo el sentido de la palabra. El tiempo que vivió él, comprendido entre los años de 1820 a 1850, es una etapa caótica en la historia de nuestro país, envuelto en pugnas originadas por el regalismo, los excesos e injusticias del colonialismo y los justos deseos de independencia de criollos y nativos americanos, sucediéndose entonces conflictos internos y externos. Los internos por los deseos de los criollos de que la independencia no fuese teórica, sino de que se concretara en hechos. Y por otra parte, mantener los privilegios ideológicos y materiales heredados de la colonia. Los conflictos externos fueron por las ambiciones de potencias extranjeras. Este periodo precede a la Reforma. La vida y obra de don Valentín Gómez Farías
transcurre a lo largo de esta etapa crucial de insurgencia y reforma, dedicándose a combatir los privilegios conservadores heredados del periodo colonial, o lo que le atrajo el desagrado conservador, especialmente de la alta clerecía, formada de clérigos más políticos que clérigos. Y es que don Valentín Gómez Farías, al igual que don Benito Juárez, siendo ambos católicos practicantes, supieron distinguir entre clérigo e iglesia. El tiempo les ha dado la razón. La misma Iglesia acepta que Iglesia y Estado deben estar separados. Eminente hombre politémico, sus facetas de político, reformador, educador y periodista son más o menos conocidas. Donde existe menos conocimiento es sobre su labor como médico, por lo cual a ese tema hemos dedicado este trabajo. Como estoy convaleciente de una bronconeumonía, hice un PowerPoint que se transforma en televisión, porque eso me dio oportunidad de que mientras tosía volviera a editar. Entonces vamos a bajarnos para ver ese trabajo. Muchas gracias. Como introducción, estimo hablar brevemente de las etapas históricas del desarrollo médico en México, para en ese campo, a manera de un fresco, se valore mejor la trascendente labor de don Valentín Gómez Farías como pivote y factor directo e indirecto del desarrollo científico y cultural en general, y específicamente su desarrollo médico y la educación en México. La medicina prehispánica fue un sistema médico, como lo muestra la ausencia de médicos españoles por más de medio siglo en México, posterior a la conquista, y la vigencia incluso actual de los tiziti o médicos indígenas en el tratamiento de las enfermedades de la población prehispánica, incluso de la población novohispana. 4 características distinguen a la medicina prehispánica. Características por traumatólogos, dentistas, médicos y cirujanos, Toxozotlacitl, Teostomixquetl y Tlacopinastlici, respectivamente, cirujanos, traumatólogos y dentistas. Las bases de la medicina prehispánica fueron el equilibrio del organismo y el cosmos ecológico, la observación como aliada del conocimiento, una perspectiva integral holística del ejercicio médico, y que solo después de conocer la enfermedad, si era natural o divina, los médicos ofrecían un tratamiento a sus pacientes. ¿Quiénes fueron los primeros médicos españoles en México? Fueron los que vinieron acompañando a Hernán Cortés, el protomédico Pedro López, Juan del Rey, Juan Catalán y un tal Murcia. Pedro López fue el que curó los pies de Cuauhtémoc cuando los quemó Hernán Cortés, y los curó con medicina natural, con tepezcohuitle. Es que no nos trajeron ningún medicamento nuevo, su base era herbolaria. Pedro López fue el que atendió de parto a la esposa de Hernán Cortés, Juana de Zúñiga. Sabemos del bachiller Escobar porque lo menciona Bernal Díaz del Castillo, y Juan Catalán se sabe que curaba las heridas con aceite quemado. En esa etapa se establecieron hospitales,
Se practicó la medicina europea de ese tiempo. Se escribieron libros de medicina, incluso uno muy importante llamado Ejercicio Corporal en 1553 de Cristóbal de Mena. Fue el primer libro que se escribió en el mundo sobre kinesiología, sobre masajes terapéuticos. Se enriqueció toda la medicina universal, la herbolaria mexicana, con los libros de Francisco Hernández de Toledo y Juan de Cárdenas. La siguiente etapa de la ilustración en México, de la medicina, fue la ilustración en México, que fue obra fundamentalmente de los jesuitas, quienes tienen en todo el mundo. La ilustración fue anticlerical, anticatólica. Aquí en México no. Aquí en México los jesuitas unieron la filosofía escolástica con la ilustración, con los temas del origen de la autoridad civil, la subordinación del poder a los reyes del pueblo, el derecho de oposición a un gobierno tiránico y la nulidad de las leyes injustas. Entre esos intelectuales destaca Francisco Javier Clavijero, que es importante porque fue maestro de nuestro personaje que estamos hablando en este día. Otros criollos partidarios de la Ilustración fueron José Antonio Alzate, Antonio León, Joaquín Velázquez, Ignacio Bartolache, Fray Servando Teresa de Mier, Mariano Mociño, médicos y botánicos, Mariano Mociño y Vicente Cervantes, un numeroso grupo de curas, frailes, médicos, abogados, militares, que compartían las ideas ilustradas, resumidas en dos ideas: la independencia del Imperio Español y la soberanía del pueblo. En la etapa premoderna de la medicina en México destaca el doctor José Luis Montaña, un médico poblano precursor del método científico de la medicina clínica en el año de 1801. Más de una década posterior a su deceso, sus discípulos, entre ellos el doctor Carpio, dieron testimonio de que por su motivación realizaron la gran reforma médica de los años 30 del siglo XIX. La modernidad de la medicina en México y de la ciencia en México es reciente. Tiene sus orígenes en el México independiente, cuando, siguiendo las ideas europeas, se creó en 1833 el establecimiento de ciencias médicas con un plan de estudios de clínica interna en un primero y segundo curso. Este establecimiento de ciencias médicas ocurrió por mandato del presidente de la República, el doctor don Valentín Gómez Farías, encargado del Poder Ejecutivo durante la ausencia del presidente Antonio López de Santana. Don Valentín Gómez Farías fue hijo de padre español y madre mexicana. Nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, hijo de Lugardo Gómez de la Vara y de María Josefa Martínez y Farías, nacida en México. Sus estudios debió haberlos realizado en la Compañía de Jesús, que en Guadalajara era encargada de los dos únicos establecimientos en que se impartía instrucción secundaria, el seminario y el Colegio de San Juan, donde daba clases precisamente Francisco Javier Clavijero. La educación en el seminario conciliar empezó a cambiar con la llegada de curas liberales, encabezados entre otros por los jesuitas Francisco Javier Clavijero y Andrés Cabo, además de don Andrés de Jesús Huerta, doctor en teología y liberal radical. Este último, maestro de Valentín Gómez Farías, conocedores y acordes con las doctrinas de enciclopedistas franceses, cuyos fundamentos se empezaron a difundir entre los alumnos, y así se inició la formación de una generación y la circulación con cierta libertad de los libros prohibidos. En 1801, Gómez Farías
emprendió el estudio de medicina en la Universidad de Guadalajara, con planes y programas de estudio creados 10 años antes, en donde se prevalecía un estado de profundo atraso. Las curaciones, cuando no se hacían a base de imploraciones a la divinidad, se realizaban con curiosos remedios caseros. Era la época de las ventosas, de las friegas con líquidos extraños y de las bebidas enervantes. La anatomía apenas se enseñaba en láminas. A mediados de 1804, los jóvenes estudiantes de medicina, entre los que se encontraba Gómez Farías, se dedicaron a aplicar las primeras vacunas contra la viruela, enfermedad que en la Nueva Galicia había causado hacía ya 30 años grandes estragos a la población. La asombrosa vacuna fue traída a Guadalajara por don Francisco Araujo el 7 de agosto de 1805, la cual fue administrada inmediatamente. Uno de los administradores fue Valentín Gómez Farías. El año de 1808, Gómez Farías presentó su examen profesional, asombrando a los sinodales por sus modernos conocimientos superiores a los de los sinodales, y a punto estuvo a ser declarado hereje por la sospecha de haber estudiado en libros franceses. A pesar de estos antecedentes, le ofrecieron una cátedra en la universidad. No llegó a desempeñar esta cátedra, ya que después de haber concluido sus estudios, fue a radicarse a la Ciudad de México, lo que tuvo lugar a principios de 1809 y permaneciendo en México 1 año y 3 meses. Ahí se dedicó a visitar el antiguo Hospital de San Andrés, donde trabajó y estudió. Después de 1 año y medio más o menos, a mediados de 1810, abandonó la Ciudad de México para radicarse en Aguascalientes. En ese periodo de 1810 a 1820, Gómez Farías se dedicó exclusivamente al ejercicio de su profesión en la ciudad de Aguascalientes y sus alrededores, en donde pronto adquirió gran prestigio profesional, siendo considerado un médico filántropo y muy apreciado por la población. En marzo de 1833 se realizó la elección presidencial. El resultado fue a favor de Antonio López de Santana para presidente y Valentín Gómez Farías para vicepresidente. Santana se fingió enfermo para no asistir a la toma de posesión y dejar el peso del gobierno como presidente interino a don Valentín Gómez Farías, circunstancia que le favoreció para realizar sus ideas de reforma. Una de ellas, no la más importante políticamente, pero de gran trascendencia para la medicina mexicana, fue su reforma educativa. El domingo 21 de abril de 1833 se reunieron con Gómez Farías y su gabinete el gobernador del Distrito Federal, representantes del Consejo de la Ciudad y el Consejo de Sanidad para tomar medidas ante la inminente llegada del cólera que se encontraba ya en Estados Unidos y Cuba. El cólera es una enfermedad infecciosa aguda provocada por la bacteria Vibrio cholerae. Se caracteriza por desarrollarse de forma súbita, muy brusca, con una diarrea muy importante, persistente y vómitos ocasionales. Don Valentín Gómez Farías, como presidente interino y como médico, dictó medidas generales, administrativas e higiénicas. Sus medidas fueron
realizar una limpieza general de la ciudad, establecer centros hospitalarios para atender y aislar a enfermos y sospechosos, adquirir fondos por suscripción popular, no enterrar en templos, construir 2 cementerios, uno en el sur y otro en el oeste de la ciudad, construir y adecuar instalaciones sanitarias adecuadas, drenaje y agua potable, realizar una limpieza general de la ciudad, establecer centros para atender y aislar a los enfermos sospechosos de haber contraído la enfermedad, y medidas administrativas como que la ciudad se dividía en zonas al cuidado de los regidores, que en cada manzana hubiera un responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. El cabildo se haría cargo de atender a los pacientes de cólera que fuesen insolventes. Los regidores serían responsables de surtir alimentos, ropa y medicina a los enfermos, lo que indicasen los médicos, instalando en cada manzana una cocina para preparar los alimentos de los enfermos y una farmacia para darles medicamentos. Los médicos se distribuirían por zonas y atenderían a los pacientes sin recibir honorarios. Se instalarían camas para pobres en hospitales, conventos y colegios religiosos. Incluso se estableció uno en Palacio Nacional al cuidado personal de él. Los médicos y sacerdotes se identificarían los médicos con un listón amarillo en el brazo o en el sombrero, así como su carruaje y su cochero. Los sacerdotes debían marcar su casa con una gran letra E en color blanco. En las casas donde hubiese un enfermo, se debía atender la fachada una sábana blanca. No debían introducirse en la ciudad frutas, verduras y carne de cerdo. El Telégrafo, periódico oficial, el 15 de agosto de 1833, informaba a los lectores que la epidemia no había sido tan grave como se esperaba y que muchos enfermos se habían recuperado. Sin embargo, Carlos María de Bustamante escribió que lo único que se encontraba en las calles eran cadáveres. El estado de la instrucción en México en esos tiempos era deplorable. La instrucción pública en México se encontraba en un ambiente de insuficiencia, torpezas y gran atraso cultural. La enseñanza superior en la universidad era inútil y anticuada. Los doctores de las diversas disciplinas salían con un cúmulo de falsa ciencia e inútil conocimiento. Esta anacrónica situación en la educación colonial fue lo que trató de destruir Gómez Farías en 1833. Su ensayo reformista buscaba colocar bajo una moderna orientación la instrucción pública en manos del Estado. La primera reforma del 19 de octubre de 1833 estableció la supresión de la Universidad Pontificia de México, el establecimiento de la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales y el establecimiento de ciencias médicas. El Plan 4 de estudios de ciencias médicas sufrió una radical transformación y corriente renovadora motivada por el doctor José María Luis Mora, por lo que ambos, Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, son los considerados los artífices de la fundación del establecimiento de ciencias médicas que tomó el modelo de la Escuela de Medicina Francesa para su plan de estudios. En este momento vemos
el documento de la educación de la fundación de la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina inicialmente fue alojada en el exconvento de Betlemitas y ahí permaneció hasta el 26 de octubre de 1835. Sin embargo, para la enseñanza de la medicina en la capital, la permanencia y estabilidad no fueron su nota característica. Y así algunos historiadores la han denominado escuela itinerante. El 7 de junio de 1854 se adquirió el edificio que anteriormente ocupaba en la Nueva España la Santa Inquisición en la plazuela de Santo Domingo. Y a partir de ese momento y hasta 1956, las cátedras médicas fueron impartidas en esta ubicación bajo el nombre de Escuela de Medicina y después Escuela Nacional de Medicina. Finalmente, el 17 de marzo de 1956 se trasladaron sus actividades del histórico edificio de Santo Domingo a las instalaciones de la Ciudad Universitaria, UNAM, inaugurada por su nuevo director, el doctor Raúl Fournier Villada, quien decretó el 21 de abril de 1960 la designación actual de Facultad Nacional de Medicina. Para terminar, mencionaré que cuando el doctor Valentín Gómez Farías falleció en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858, su esposa y los hijos hubieron de llevar los restos a su pequeña casa en Mixcoac, fuera de la Ciudad de México. El gobierno en turno se había negado que el cadáver recibiera sepultura en la capital. Más tarde, fue inhumado en el templo de San Juan, en Mixcoac, en un modesto sepulcro cuidado por su hija Ignacia. Pero cuando Ignacia murió, algún desconocido borró el nombre de don Valentín de su tumba, por lo cual durante mucho tiempo se ocultó todo vestigio de los restos que permanecieron olvidados, hasta que en 1933 el gobierno federal los localizó, exhumó e identificó y los hizo llevar en medio de merecidos y grandes honores a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil de la Ciudad de México. Bueno, les voy a decir que ahora estoy más tranquilo. Y les voy a decir por qué, porque yo pensé que íbamos a repetir muchas cosas de lo que iba a decir el doctor Silviano y yo, porque hay realmente muy poco que decir de Valentín Gómez Farías como médico. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este homenaje al fundador de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, con mi amigo y compañero doctor Silviano Hernández y por un servidor. Exponer estos primeros 27 años de nuestro fundador, es decir, la preparación y la participación, especialmente como médico. Debo aclarar que ese trabajo no fue nada sencillo, ya que muy pocos investigadores se han abocado a la faceta de don Valentín, probablemente por la gran importancia que tuvo su participación como político en esta etapa inicial y turbulenta de nuestro país. Voy a pasar un video que les tengo preparado. Muchas gracias. Si quiere. José María Valentín Gómez Farías fue el nombre que recibió el día de su bautismo en el sagrado de la catedral de nuestra ciudad,
21 días después de su nacimiento en esta ciudad de Guadalajara, el día 14 de febrero de 1781. Aquí existe una discrepancia entre lo que se afirma por la estimada compañera de nuestra benemérita sociedad, la doctora Carmen Castañeda, que afirmó que ambos progenitores de Valentín eran españoles, y otros investigadores como el doctor Carlos Juan Castro, quien fuera director general del Instituto Nacional de Nutrición, afirman que la madre de don Valentín era criolla. Como quiera que sea, su padre era analfabeto, fue probablemente comerciante y procuró dar a su hijo lo mejor en preparación que había en su tiempo. Para ello lo inscribió en la Real Escuela de la Compañía o en la Escuela de Niños del Santuario, y poco probable en los colegios particulares, que en aquel tiempo solo había en nuestra ciudad 6 en diferentes lugares y barrios. En todas esas instituciones, la enseñanza obligada era aprender a leer, escribir, contar y conocer la doctrina cristiana. Esta última era obligatorio saber de memoria el catecismo del padre Ripalda. Cuando los niños conocían las letras, se utilizaba cualquiera de los silabarios que existían, hasta poder formar para las palabras. Memorización y repetición eran los procedimientos más utilizados por los maestros. Ese es el convento de San Francisco, donde en 1860 todavía existía la capilla del cenáculo, donde se daban clases particulares a los pequeños niños. Y este es ya una fotografía posterior de la catedral y el sagrario de Guadalajara. La plaza del Tianguis, o la plaza frente a catedral, un domingo. Y el panorama que se presentaba después de la misa de 2 en catedral frente al Palacio del Arzobispado. Frente al convento de Jesús María había otro colegio particular. Una frase célebre de don Valentín era que la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social. Un salón común de clases de primaria. He aquí 2 de los libros más usados en las primarias. Y el catecismo del padre Ripalda, que por cierto el padre Ripalda vivió en el siglo XVII. Pero también había castigos físicos aplicados para los alumnos mal portados, como instrumentos específicos como palmetas de ébano, un azote de pita y papel, gorro con orejas de burro, etc. En la historia del Colegio Seminario Tridentino de San José, hay cierta discrepancia en dónde se encontraba en 1795, cuando tenía 14 años, don Valentín Gómez Farías. Este se encontraba sin duda alguna en donde actualmente está el Museo Regional. Por cierto, al entrar al colegio seminario, Gómez Farías probó, como todos los estudiantes, su legitimidad, limpieza de sangre. Estaba prohibido que se admitiera a un hijo o nieto de hombre infame o afrentado a la justicia, o de mal linaje, como descendiente de hebreo, moro o hereje, que fuera cojo, contrecho, baldado, ciego o tuviera alguna epilepsia. Se inició como estudiante secular, es decir, no vivía en el colegio, sino con su familia, y sus primeras materias de estudio fueron humanidades, retórica y gramática latinas. Demostró a su inicio saber bien leer, escribir, contar y el catecismo. El aprendizaje de latín era obligatorio, ya que la mayor parte de los libros que Valentín estudió y leyó estaban escritos en ese idioma, como las fábulas de Pedro, el Cornelius Nepos, el comentario de Julio César, las epístolas o cartas de Cicerón, después los oficios y oraciones de Cicerón,
los poemas de Virgilio, Horacio y Ovidio. Igualmente leyó a Tito Livio y a Sallustio. A los 17 años comenzó el curso de Artes y Filosofía, que le llevó 3 años. Después Lógica, Metafísica y Filosofía Moral, junto con Aritmética, Geometría y Álgebra. Todas estas materias estaban en latín en las instituciones de filosofía londinense. Los textos de Luis Antonio Muratori, del maestro Gaudin y por supuesto del gran Aristóteles. Valentín Gómez era un buen estudiante y dejó relación de méritos, como lo relata el presbítero don José de Jesús Huerta, vicerrector del seminario. Esta etapa terminó en 1800, recibiendo con honores grado de bachiller en filosofía. En la Real Universidad de Guadalajara pudo matricularse en la Facultad de Medicina en 1801, cuando tenía 20 años. Los ordenamientos jurídicos vigentes en la universidad en sus 3 primeras décadas de existencia fueron las constituciones apostólicas y estatutos de la insigne Universidad de Salamanca, recopilados en 1620. El Plan General de Estudios dirigido por la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 1771, la Real Cédula de la Fundación de la Universidad de Guadalajara de 1791 y las constituciones formadas para la dirección del gobierno de la Real Universidad Literaria de Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, 1816. Los textos que todavía se estudiaban era el Medicae de Germán Boerhaave, los pronósticos de Hipócrates, también los afrodismos del mismo Boerhaave y también los pronósticos del mismo Boerhaave. Sin duda alguna a Valentín le tocó uno de los tiempos más difíciles de la medicina, ya que pasó del empirismo a la modernidad, y eso costó mucho trabajo. Los afrodismos de Andrés Piquer fue otro de los libros estudiados por Valentín en la Facultad de Medicina. Las enseñanzas de moral del mencionado Piquer. En 1801, época en que Gómez Farías inicia sus estudios de medicina, aprendió el idioma francés por cuenta propia. Así pudo estudiar en privado los libros de texto francés, entonces prohibidos por las autoridades civiles y eclesiásticas. Nos llamará mucho la atención este libro del mismo mencionado Piquer sobre las calenturas. La teoría de los 4 humores fue una creencia del tiempo de Hipócrates o de Galeno acerca de que el cuerpo humano está compuesta de 4 sustancias básicas llamados humores, cuyo equilibrio indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de esos 4 humores. Estos fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Cuando un paciente sufría un superávit o desequilibrio de líquidos, entonces su personalidad y su salud se veían afectadas. Y por ello se empleó las prácticas típicas de la Edad Media o del siglo XVIII, como las sangrías, el uso inclusive de sanguijuelas, con las funestas consecuencias que tenían los enfermos anémicos. Las ventosas son un antiguo instrumento de cirugía en forma redondeada de vidrio o de metal que se aplica en los diversos puntos de la superficie del cuerpo para atraer a ellos un aflujo de los líquidos mediante el vacío que se forma por un medio cualquiera. Se produce esto por estrés y la enfermedad. Lo interesante o incomprensible es que el hecho que hay personas sin cultura médica o charlatanes que usan estos medios a la fecha. La doctora Carmen Castañeda dice que la educación del seminario conciliar comenzó a cambiar con la llegada de curas liberales, encabezados entre otras por el jesuita Francisco Javier Clavijero, y además
por don José de Jesús Huerta, doctor en teología y liberal radical. Con ellos empezó la formación de una nueva generación deslumbrada por las ideas democráticas. En el año 1771 entró en Guadalajara el 22º obispo, Fray Antonio Alcalde Barriga, quien vendría a impulsar definitivamente la fundación de la universidad. Prometió adecuar las cátedras e inclusive dar a cada uno de los catedráticos 400 pesos anuales si esto era necesario. Ante la oposición de la Universidad de México y la tardanza de la fundación de la universidad, Fray Antonio dobló la apuesta y elevó la donación de cátedras hasta 60,000 pesos y pidió al cabildo de canónigos de su catedral que aportaran los faltantes 10,000 pesos para completar un total de patrimonio universitario que ascendió a 95,298 pesos. Y donó para el mantenimiento del hospital una serie de casitas que le llamó Las Cuadritas. A mediados de 1804, en su cuarto año de estudios, un acontecimiento inusitado vino a interrumpir el carácter especulativo del aprendizaje. Un año antes había llegado de Nueva España, traídas por los médicos españoles Arbolella y Morel, las primeras vacunas contra la viruela, enfermedad que en Nueva Galicia había causado hacía 30 años grandes estragos en la población. La asombrosa vacuna fue llevada a Guadalajara por don Francisco Araujo el 7 de agosto de 1805, la cual fue administrada inmediatamente y después de varios e infructuosos intentos, la linfa prendió al fin. En la Nueva Galicia se tenía un antídoto para la prevención de la viruela, que tan frecuentemente azotaba los habitantes de Guadalajara, y es así como los jóvenes estudiantes de medicina, entre ellos se encontraba Gómez Farías, se dedicaron a aplicar el suero a niños y adultos. Al terminar ese curso, ya podría Valentín Gómez Farías haber obtenido el grado de bachiller en medicina. Sin embargo, hubo un obstáculo: el hecho de que él y otros dos condiscípulos no habían cumplido con las reglas expurgatorias de la religión católica. Al parecer, esto pudo resolverse presentando un excelente examen de más de 1 hora y media, pero no pudo Valentín quedarse en Guadalajara a obtener de la Real Tribunal del Protomedicato una licencia para ejercer medicina, ya que para los gastos de licenciado y doctor en medicina requerían 1,000 pesos, que Valentín no los tenía. El 24 de febrero de 1807 iniciaba en la Ciudad de México su práctica de medicina, asistiendo a las lecciones de botánica y asistiendo durante un año al Hospital San Andrés de los Naturales, que era un importante centro de enseñanza e investigación durante el Porfiriato. El Hospital de San Andrés generó investigación médica centrada en la realidad nacional. Ahí se produjo conocimiento científico original, tomando la medicina tradicional como base para el desarrollo de nuevos tratamientos médicos del siglo XVIII. La cátedra de anatomía se explicaba por las instituciones quirúrgicas y cirugía completa universal de Laurencio Heister y la anatomía completa del hombre por el doctor Martín Martínez. Aunque las gráficas no eran excelentes, el alumno podría darse cuenta de la anatomía, pero sobre todo de las técnicas quirúrgicas o de traumatología que se usaban en aquella época. Por supuesto que se explicaba también las magistrales y artísticas láminas de la obra maestra de Andrés Vesalium, de Corporis Humana Fabrica. Se llegaba a usar cadáveres humanos y de animales, en las que se guardaba toda la decencia y método establecido por las anatomías que se hacían en Madrid, Cádiz y Barcelona. Transportación de heridos
o pacientes por la calle. Joseph Lister logró en 1865, por primera vez con ácido fénico, lograr una esterilización en una cirugía. Primera anestesia con éter en el General Hospital de Massachusetts. Bien, en otro hospital de la misma ciudad, pacientes y médicos con ropas de calle. La atención a heridos de guerra era muy deficiente. Recordemos que en ese tiempo aún no había antibióticos. Una traqueostomía en el siglo XIX. Puedo decir que en aquel tiempo una cesárea representaba un gran peligro, sobre todo para la madre. La visita al paciente lo hacía, por supuesto, el médico, acompañado de sus alumnos que observaban el procedimiento. Esos eran los aparatos que se usaban para la esterilización. Aún todavía hospitales como el civil nos recuerdan aquellos tiempos, dado que todavía no existe un método o una forma de atención adecuada y digna. A partir de 1791, otro centro de investigación también se abrió en la Ciudad de México, el Real Jardín de Palacio Villarreal. Este era un jardín botánico que se creó como una institución cuya función principal era la enseñanza de la ciencia botánica. Y había, por supuesto, un espacio dedicado al cultivo de las plantas medicinales, que eran distribuidas a las personas que llegaban a solicitarlas al jardín. Se dice que hay 13 plantas importantes para las limpias rituales. La teriaca era un preparado polifármaco compuesto con varios ingredientes distintos, en ocasiones más de 70, de origen vegetal, mineral y animal, incluyendo opio y en ocasiones carne de víbora. Se usó desde el siglo III a.C., originalmente como un antídoto contra los venenos y después fue una panacea. Su uso fue declinando en los siglos XVIII y XIX. Estas plantas, como algunas sustancias, se siguen usando actualmente en las farmacias llamadas galénicas. En Europa existen varios ejemplos de farmacias de una elegancia y belleza extraordinaria, como estas que vemos de Madrid. Aquí un boticario preparando la sustancia galénica, y esta se dice que es la más antigua. Se encuentra en Dubrovnik y todavía tiene servicio de medicina, como estamos viendo. Ciertamente, con las instrucciones dadas por el botánico don Vicente Cervantes Mendo, finalmente el día 28 de marzo de 1808 se expidió el título de médico examinado. Prácticamente luego, el doctor Valentín se fue a la ciudad de Aguascalientes, que en aquel entonces formaba parte de Zacatecas. Al llegar a su destino, coincidió con el inicio del movimiento revolucionario de la independencia. Hacia allá se dirigió a mediados de 1810. En esta ciudad y en sus alrededores, pronto se hizo de un gran prestigio profesional y considerándolo como un médico filantrópico y muy querido por la población. Ejerció su profesión con gran éxito en la ciudad de Aguascalientes, que le permitió vivir económicamente con desahogo. En 1816, el doctor Gómez Farías cayó enfermo de cierto cuidado y hubo que dirigirse a la Ciudad de México, en donde pretendía aprovechar para mejorar sus conocimientos de medicina. A su paso a la capital, se detuvo durante 4 meses en San Luis Potosí. Esos 4 meses tuvo la oportunidad de hacer varias curaciones, en donde por coincidencia conoció a su futura esposa. Después de 6 meses de estancia en la ciudad, volvió a Aguascalientes, esta vez para contraer matrimonio por iglesia el 4 de octubre de 1817, con Isabel López Padilla, de 25 años de edad, nacida en San Luis Potosí,
hija de Mariano López y Guadalupe Padilla. El hecho de que la Iglesia haya unido en matrimonio a don Valentín y de que el mismísimo obispo de Guadalajara, Fray Juan Cruz de Cabaña y Crespo, enemigo de la independencia, le haya eximido de las proclamas, significa que Gómez Farías era bien visto por el clero, lo que demuestra que hasta entonces no había tenido ninguna conexión con los insurgentes. De su matrimonio nacieron 5 hijos: Fermín, Ignacia, Benito, Casimiro y Valentín. Este último murió a corta edad. Aquí termina mi participación como expositor sobre la formación intelectual de don Valentín Gómez Farías, entre otras cosas fundador en 1833 de la Facultad de Medicina de la Ciudad de México y de la Sociedad de Geografía y Estadística, la tercera sociedad científica más antigua actualmente en nuestro mundo. El doctor Valentín murió en la Ciudad de México el 5 de julio de 1858, solo 2 meses después de su esposa. Permítame terminar pronunciando las palabras que en el momento de reinhumarse, el día 4 de julio de 1933, los restos mortales de don Valentín, el doctor y maestro Ignacio Chávez, uno de los más distinguidos y admirados médicos del siglo XX y director de la Escuela de Medicina en esa fecha, el doctor Chávez terminó su alocución con estas palabras: tú que supiste de todas las heridas de la ingratitud en carne viva, aquí tu vieja escuela de medicina que tú fundaste y que al cumplir 100 años se ha vuelto hacia ti, para pagarte en reverencia la vida que tú le diste. Aquí está tu México nuevo, con el que soñaste. Por tus obras y por otro tiempo te aclamaron objeto individual de odio público. Hoy por tus obras la patria te llama benemérito, y la sepultura que te negaron viene hoy México entero a cavarla amorosamente para ti, en este lugar donde colocan a sus mártires, a sus apóstoles y a sus héroes. La revolución que tú quisiste, aquí está, Señor, para decirte que sus principios ya triunfaron y que tus ideales siguen siendo bandera y símbolo. La patria por la que tú viviste y moriste, aquí está, Señor. Es ella la que te toma tus restos venerados, la pobre cal de tus huesos, y al recibirlos en su seno, lo dice amorosamente: descansa en mí. Muchas gracias. Continuando con nuestra sesión académica, pues difícil resaltar cuál es la palabra o la frase más importante de esta noche, de cada uno de sus 2 expositores. Muchas gracias por sus conocimientos, doctor Silviano Hernández González, doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Y bueno, por razones de tiempo, no sé si tendremos algunas participaciones, doctor Curiel, o continuamos con esto. No hay ningún problema en contestar lo que quieran. Bueno, pues entonces agradecemos desde luego esa disposición. Adelante, licenciado Golonio, por favor. Ahí va el micrófono, Para mí, una serie de conocimientos totalmente... ¿Sí se escucha? Sí. Una serie de conocimientos alrededor de este gran liberal. Y quiero felicitar a ambos porque de alguna manera nos ilustran sobre la vida de este hombre que no solo fue político y presidente de México, sino que ejerció con esa vocación que solamente tienen los médicos, la entrega en favor de los necesitados o de los inermis, de los enfermos. Y quiero nada más recordar, una vez que fuimos a México, pasé por la escuela de medicina que funda don Valentín, eso no lo sabía, y era precisamente el tribunal de la Santa Inquisición,
y me impresionó que arriba, rematando, decía: exurge domine es judica causam tuam. Ese era el lema de la Inquisición. Era una oración que le decían: levántate, Señor, y legitima tu causa. Es curioso, pues, el lema de la Inquisición. Es una oración que le dirigen los encargados de buscar las faltas. Dice: exurge, levántate, Señor, para que justifiques tu causa. Me siento, pues, de alguna manera con más conocimientos. Tantos años de estar aquí en esta benemérita institución y siempre descubre uno cosas extraordinarias. Pues un saludo y un respeto y un reconocimiento a nuestros dos expresidentes. Muchas gracias. Doctor, maestro Toscano, Mercedes Quevedo, Juan Miguel, por favor. Gracias. Gracias. Desde luego, unirme a la felicitación, porque trabajar sobre un tema tan difícil como fue la poquísima actividad de don Valentín Gómez Farías en un periodo sumamente complicado, donde combinaba política con ciencia médica, es verdaderamente admirable. A mí me gustaría nada más añadir algo que me parece de elemental sentido de justicia. Que no se les olvide que la vacuna de la viruela fue traída a Guadalajara, al obispado entonces de Guadalajara, con el patrocinio económico y, instrumental del obispo Juan Ruiz Cruz de Cabañas. Él fue el que pagó todos los gastos para traer la vacuna de la viruela desde España, con su médico personal que mandó a Veracruz, para que en Veracruz, en su carruaje, se fuera trayendo la vacuna de una forma escalonada. Llevaban niños a vacunar, los iban dejando en el camino, que iban produciendo nueva vacuna, hasta que la repartió, como lo ordena él en uno de sus documentos, por toda su diócesis. Así como es importante destacar que efectivamente Valentín participa como uno de los vacunólogos, no sé si se diga así, doctores, pero sin recordar que es Juan Ruiz de Cabañas, el obispo de Guadalajara, quien patrocina y paga toda la traída de la vacuna de la viruela al obispado de Guadalajara. Una felicitación a los dos, porque vaya que se metieron en problemas. Voy a decir una cosa que les va a dar risa nada más. Es una anécdota que a lo mejor no conocen ustedes, de un ex compañero, un compañero nuestro, don Amado González Mendoza, que nunca lo vamos a olvidar. Don Amado González Mendoza, todos lo conocieron, era un gran científico, un individuo con una cultura extraordinaria, no solamente médica, sino en todo sentido. Y sobre todo, aquí voy a hablar de lo médico, es decir, él era un médico muy bien preparado, un patólogo, dermatopatólogo exactamente. Y cuando habló precisamente el doctor Silviano del cólera que hubo precisamente aquí en México, y que tanto azotó aquí a México y a todo el mundo, me acordé de un detalle muy interesante. Ustedes saben, por ejemplo, que el cólera es endémico todavía en algunos países como la India. En Benares todavía aproximadamente hay unos 80 pacientes todos los años que mueren de cólera. Y está contaminado, por supuesto, muy contaminado el Ganges. Bueno, pues el doctor Amado González Mendoza, en medio del Ganges, tomó agua del Ganges. Eso no lo crean que es chiste, es una cosa totalmente cierta. Le dimos una regañada espantosa, ¿verdad? Y lo que nos contestó fue lo siguiente:
¿No saben ustedes que aquí en el Ganges hay unas bacterias que son macrófagas? O sea, comen a las demás bacterias y se comen a las del cólera, no hay ningún problema, ¿verdad? La guía era una persona turca que andaba vestida con un sarí y dice, porque le preguntamos, oiga, de veras, ¿cómo le hacemos para no tomar agua de aquí contaminada? Dice, señor, ¿de dónde cree que es el agua que sale de su regadera del hotel? Doctor Silviano, ¿desea mencionar algo al respecto? Pues yo nada más quería señalar el árbol genealógico, ideológico, no material, de esta revolución de don Valentín Gómez Farías, que se inicia con los jesuitas en Guadalajara, sigue con el doctor de Cosamaloapan, el Carpio, Manuel Carpio, sigue con el doctor Montaña y termina con Valentín Gómez Farías. Es todo un proceso histórico que da la revolución médica, que termina con la creación de la Escuela de Medicina. Creación de la Escuela de Medicina, no sé qué destino tendrá ahora. Yo, cuando estuve especializándome, todavía seguía en servicio y era parte de la Universidad Nacional de México, el edificio de la Inquisición. Era el lugar destinado a las creaciones y las sociedades médicas. Ahí nos reuníamos. Nosotros nos reunimos en un calabozo de la Sociedad de Oftalmología de México. Todavía no sé qué seguir. Es museo. Bueno, yo lo usé como sede de sociedades culturales. Bien, pues continuando con esta brillante conferencia del día de hoy, se me queda la frase grabada: la educación del niño es la base de la ciudadanía y la paz social. Una respuesta cuando se tienen muchos problemas. Bien, tenemos a continuación la entrega de los reconocimientos merecidos justamente por el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, yo quisiera decir que en la actualidad realmente cuando uno emprende la organización para desarrollar alguna actividad de cualquier tipo en beneficio de la sociedad, actualmente la vida promedio de las organizaciones es alrededor de 5 a 7 años. Después desaparecen. Y hoy estamos aquí reunidos 186 años después de que don Valentín Gómez Farías haya fundado la sociedad, lo que ahora es la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y nuestra benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, en la cual estamos. Solamente esto es posible a partir de la grandeza de los miembros. Y yo creo que en este homenaje que se le otorga a don Valentín Gómez Farías, hemos tenido a dos grandes personas que, para honrar aquí a la hora de entregarles este reconocimiento, pediría a todos ponernos de pie para entregar este reconocimiento. Que leo y dice: la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a los doctores, doctor Silviano Hernández González y al doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia en honor a don Valentín Gómez Farías, el médico, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, son parte del espíritu de esta benemérita. Bien, continuando con este conocimiento, el día de mañana
Es una invitación. ¿Se escuchó? El día de mañana tenemos una importante invitación para ustedes. Ojalá que puedan asistir. Miércoles 13 de febrero, 10 de la mañana, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, se llevará a cabo la guardia de honor al doctor Valentín Gómez Farías, en la cual el orador de esta institución es el maestro Adalberto Ortega Solís. Luego el jueves 14, este jueves a las 8 de la noche, también tenemos una conferencia, Trascendencia de la obra de Valentín Gómez Farías, a cargo de nuestros consocios, maestra María Sofía Valencia Bundis y el maestro Adalberto Ortega Solís. Bueno, ya el próximo martes, 19 de febrero a las 8 de la noche, hay una invitación en esta institución, en esta sede, Conferencia Silvestres Revueltas y su importancia en el contexto cultural del siglo XX, a cargo de nuestro invitado, doctor Jorge Pérez Gómez. Él es de la Universidad de Nuevo México. Y continuando con esta invitación atenta que nos hace esta institución benemérita, tenemos desde luego esta invitación a un pequeño convivio aquí en el jardín de esta casa sede, y de esta manera estamos llegando al final de esta actividad académica muy importante. El mensaje de clausura de la sesión desde luego es a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Gracias por esta presencia de ustedes en este inicio al homenaje a don Valentín Gómez Farías. Y mañana, aunque él nació el día 14, pues se ha vuelto costumbre que un día antes, el día 13 de febrero, sea cuando se festeje el natalicio de este prohombre mexicano, promotor de la libertad en este país. El día 14 estaría cumpliendo 239 años, y ahí también está parte de la grandeza de este personaje. Digo, 2 siglos y recordando la memoria de este gran hombre. Muchas gracias por su presencia. Siendo las 21 horas con 10 minutos, declaro clausurada esta sesión académica en honor a don Valentín Gómez Farías, esta sesión inaugural, agradeciendo su presencia. Muchas gracias a todos.